Son las 3 de la madrugada. Estás en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo que apenas distingues en la oscuridad. Tu cuerpo está agotado, pero tu mente no para. Los pensamientos vienen uno tras otro como olas que no puedes detener. Preocupaciones sobre el trabajo, sobre los hijos, sobre esa conversación que tuviste hace días y que sigues repasando buscando qué hiciste mal. Sientes un nudo en el estómago que no se va. El corazón late un poco más rápido de lo que debería. Y en medio de todo ese ruido mental aparece una pregunta que duele más que las demás. ¿Dónde está Dios en todo esto? Porque tú crees. Has creído toda tu vida, o al menos gran parte de ella. Has rezado, has ido a misa, has sentido momentos de paz en la oración. Pero ahora, en estas noches interminables, cuando tu mente parece haberse convertido en tu peor enemiga, la fe se siente lejana, como algo que sabes que existe pero que no logras alcanzar. Como si hubiera un muro invisible entre tu corazón que quiere confiar y tu cabeza que no puede dejar de girar, y te preguntas, ¿es que tengo poca fe? ¿Es que Dios me ha abandonado? ¿O es que hay algo roto en mí que la fe no puede arreglar? Si esto te resulta familiar, si has sentido esa desconexión dolorosa entre lo que crees y lo que experimentas en tu propia mente, quiero que sepas algo que puede cambiar completamente tu manera de entender esta lucha. No hay nada roto en tu fe. Lo que hay es un cerebro herido, un sistema nervioso en modo supervivencia, una mente que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Y la buena noticia, la noticia que quiero compartir contigo hoy, es que Dios no está ausente de esta batalla. De hecho, está más cerca de lo que imaginas. Y si Dios no solo estuviera allá arriba, en el cielo observándote desde la distancia, y si también habitara en la forma en que tu cerebro fue diseñado, y si la neurociencia, esa rama de la ciencia que estudia cómo funciona la mente, estuviera empezando a confirmar algo que la fe intuye desde hace milenios, que fuimos creados para la conexión con lo divino, que hay algo en la arquitectura misma de nuestro cerebro que parece diseñado para encontrar a Dios, si lo que te voy a contar hoy es verdad, si la neurociencia realmente está confirmando lo que la fe ha intuido durante milenios, entonces tu forma de entender tu propia mente va a cambiar para siempre. Estarías condenado a repetir los mismos patrones, los mismos miedos, las mismas respuestas automáticas. Pero si Dios habita en él, si dejó su firma en la forma en que tu mente funciona, entonces nada está decidido del todo. Hay esperanza, hay posibilidad de cambio, hay un camino de sanación que une lo que la ciencia descubre con lo que la fe siempre supo. Y déjame confesarte algo, durante mucho tiempo yo también sentí que mi mente iba por un lado y mi fe por otro. Rezaba pidiendo paz, pero la ansiedad seguía ahí. Leía textos espirituales, pero los pensamientos negativos no se callaban, y me preguntaba si quizás era yo el problema, si quizás mi fe no era suficiente, si quizás Dios ayudaba a otros, pero no a mí. Pero entonces empecé a estudiar lo que la neurociencia está descubriendo sobre el cerebro humano, y lo que encontré me dejó asombrado, porque resulta que el cerebro no es solo un órgano que procesa información, es algo mucho más extraordinario. Es un sistema diseñado con una plasticidad asombrosa, capaz de cambiar, de reconfigurarse, de sanar, y tiene características que parecen específicamente preparadas para la experiencia espiritual, para la conexión con algo más grande que nosotros mismos, para lo que solo puedo llamar el encuentro con Dios. En menos de un minuto voy a contarte qué está descubriendo la neurociencia sobre oración, fe y cerebro. Y por qué muchos investigadores, incluso algunos que empezaron siendo escépticos, ahora dicen que parece que Dios hubiera dejado su firma en la forma en que nuestra mente funciona. Vivimos en una época fascinante donde dos visiones del ser humano compiten por nuestra atención. Por un lado está la visión reduccionista que dice eres solo un cerebro y un cuerpo, un conjunto de reacciones químicas y conexiones neuronales, sin alma, sin propósito trascendente, sin nada más allá de la materia. Por otro lado está la visión que la fe propone, que tu cerebro es una obra maestra donde Dios dejó huellas, circuitos de esperanza, capacidad de amor, anhelo de sentido, apertura a lo divino. Y lo hermoso es que la ciencia, lejos de contradecir esta segunda visión, está empezando a confirmarla de maneras sorprendentes. Si sientes que tu mente a veces te traiciona, que tu ansiedad va por delante de tu fe, que tus pensamientos te agotan más que cualquier trabajo físico,
y te preguntas dónde está Dios en medio de todo ese caos interior, este mensaje es especialmente para ti. Si tienes más de 40 años y has acumulado décadas de responsabilidades, pérdidas, decepciones, estrés y luchas silenciosas, este mensaje es para ti. No porque seas débil ni porque hayas fallado, sino porque has cargado mucho durante mucho tiempo y tu cerebro, ese órgano extraordinario que llevas entre las orejas, necesita saber que hay un camino de sanación que no ignora la ciencia ni abandona la fe. Si este tipo de contenido te ayuda a entender tu mente y tu relación con Dios, si sientes que estas exploraciones entre la ciencia y la fe pueden acompañarte en tu camino de sanación y crecimiento, te invito a suscribirte a este canal. No por los números ni por el algoritmo, sino porque creo genuinamente que necesitamos espacios donde podamos explorar estas conexiones profundas entre lo que la ciencia descubre y lo que el alma sabe, entre lo que los investigadores miden en sus laboratorios y lo que los creyentes experimentan en sus corazones. Quédate hasta el final porque voy a mostrarte cómo algunos estudios en neurociencia parecen confirmar algo que la fe lleva siglos diciendo, que Dios no solo te acompaña desde fuera, observándote desde la distancia, sino que habita en lo más profundo de tu cerebro trabajando en tu sanación desde adentro. Empecemos por algo que muchos experimentan pero pocos se atreven a nombrar. El conflicto entre la mente y la fe. Hay millones de personas en el mundo que creen en Dios, sinceramente, que rezan, que intentan vivir según sus valores espirituales, pero que al mismo tiempo luchan con ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, traumas no resueltos, agotamiento mental. Y esta combinación produce un sufrimiento particular, un sufrimiento que tiene dos capas. La primera capa es el sufrimiento mental en sí, la angustia, la preocupación constante, la incapacidad de encontrar paz. La segunda capa es la culpa espiritual, la sensación de que si tuvieras más fe, si rezaras mejor, si fueras un mejor creyente, estos problemas mentales desaparecerían. Esta segunda capa puede ser devastadora, porque añade vergüenza al dolor, hace que las personas escondan sus luchas mentales de sus comunidades religiosas por miedo a ser juzgadas, hace que interpreten sus problemas de ansiedad como fracasos espirituales. Y lo peor de todo, hace que se alejen de Dios justamente cuando más lo necesitan, porque sienten que no son dignos de su presencia. Quiero decirte algo con toda la claridad que puedo. Tener ansiedad no es falta de fe. Tener depresión no significa que Dios te haya abandonado. Tener una mente que no para es evidencia de que algo está espiritualmente mal contigo. Lo que estas experiencias revelan es que tienes un cerebro humano, un cerebro que ha sido sometido a estrés, que ha procesado traumas, que ha funcionado en modo supervivencia durante demasiado tiempo. Y ese cerebro necesita comprensión, no juicio. Necesita sanación, no culpa. Y aquí es donde la neurociencia nos ofrece una perspectiva liberadora. Porque cuando entendemos cómo funciona el cerebro, cuando vemos qué le pasa cuando está estresado, cuando comprendemos por qué la mente entra en ciertos patrones destructivos, dejamos de culparnos y empezamos a buscar soluciones reales. Y la mejor noticia es que esas soluciones no están separadas de la fe, están profundamente conectadas con ella. Déjame explicarte algunas cosas básicas sobre tu cerebro, cosas que quizás nadie te ha contado, pero que pueden cambiar radicalmente cómo te relacionas con tu propia mente y, en última instancia, cómo entiendes la presencia de Dios en tu vida. Tu cerebro es el órgano más complejo conocido en el universo. Piénsalo por un momento. De toda la vastedad del cosmos, de todas las estrellas y galaxias, de toda la materia que existe, lo más intrincadamente organizado que conocemos está ahí entre tus orejas. Tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras, formando una red de comunicación que supera en complejidad cualquier sistema jamás creado por el ser humano. Ninguna computadora, ningún algoritmo, ninguna inteligencia artificial se acerca siquiera a la maravilla de lo que llevas en tu cabeza. Y este cerebro no es una estructura fija e inmutable como se creía hace apenas unas décadas. Los científicos pensaban que nacías con un cerebro determinado, que se desarrollaba durante la infancia y que después de cierta edad todo quedaba grabado en piedra. Lo que eras los patrones que habías aprendido, buenos o malos, eran permanentes.
Pero resulta que estaban equivocados, completamente equivocados. Tu cerebro es dinámico, plástico, capaz de cambiar constantemente en respuesta a tus experiencias, tus pensamientos, tus prácticas repetidas. Este descubrimiento, llamado neuroplasticidad, ha revolucionado nuestra comprensión de la mente humana. Significa que los patrones de pensamiento que te causan sufrimiento no son sentencias de por vida. Significa que puedes literalmente recablear tu cerebro hacia estados más saludables, y tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la vida espiritual. Hay diferentes partes del cerebro que trabajan juntas para crear tu experiencia de la vida. Una de las más importantes para entender la ansiedad es el sistema límbico, especialmente una pequeña estructura con forma de almendra llamada amígdala. La amígdala es como un centinela antiguo, un guardia que nunca duerme, siempre vigilante, siempre buscando peligros. Evolucionó hace millones de años cuando nuestros ancestros se enfrentaban a amenazas constantes, depredadores, enemigos, catástrofes naturales. Cuando la amígdala detecta algo que interpreta como amenaza, dispara una respuesta de alarma que transforma todo tu cuerpo en cuestión de segundos. Tu corazón acelera para bombear más sangre a los músculos. Tus músculos se tensan, preparándose para luchar o huir. Tu respiración se vuelve rápida y superficial. Tu sistema digestivo se detiene, porque digerir no es prioritario cuando estás en peligro. Hormonas del estrés inundan tu torrente sanguíneo. Todo tu ser se convierte en una máquina de supervivencia. Esta respuesta fue increíblemente útil cuando el peligro era un león atacando. El problema es que la amígdala no ha evolucionado mucho desde entonces. No distingue bien entre amenazas reales y amenazas imaginadas. Para ella, una preocupación sobre una factura impagada puede generar la misma respuesta que un depredador atacando. Un pensamiento sobre qué pasará el próximo año activa las mismas alarmas que un peligro inmediato. Tu cuerpo reacciona a tus pensamientos como si fueran realidades presentes. Y aquí está el problema para millones de personas. Vivimos en un mundo que ya no tiene leones, pero nuestra amígdala sigue buscándolos. Los encuentra en los correos electrónicos, en las noticias, en las conversaciones, en nuestras propias imaginaciones. Y entonces vivimos en un estado de alarma constante con el sistema de emergencia activado todo el tiempo. Esto es lo que llamamos ansiedad crónica. Y es agotador física y espiritualmente agotador. Otra parte crucial del cerebro es la corteza prefrontal, ubicada justo detrás de tu frente. Esta es la parte más evolucionada del cerebro humano, la joya de la corona de la evolución neurológica. Es la que te permite pensar con claridad, tomar perspectiva, planificar el futuro, regular tus emociones, conectar con significados profundos, experimentar la trascendencia, contemplar la eternidad, relacionarte con Dios. Cuando la corteza prefrontal está funcionando bien, puede enviar señales a la amígdala diciéndole: tranquila, no hay peligro real, podemos relajarnos. Pero cuando estás crónicamente estresado, cuando has vivido traumas, cuando tu sistema nervioso está en modo supervivencia constante, la corteza prefrontal pierde parte de su capacidad de regular a la amígdala, y el resultado es una mente que no puede calmarse, pensamientos que no paran, ansiedad que parece tener vida propia. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque los científicos han descubierto algo fascinante sobre lo que activa la corteza prefrontal y calma la amígdala. Y resulta que muchas de las prácticas que activan estos mecanismos de paz son precisamente las prácticas espirituales que la humanidad ha usado durante milenios. La oración contemplativa, la meditación en la presencia de Dios, la práctica de la gratitud, el perdón, la entrega confiada, todas estas prácticas producen cambios medibles en el cerebro. Fortalecen la corteza prefrontal, reducen la reactividad de la amígdala, cambian literalmente la estructura y el funcionamiento de la mente. Hay estudios que muestran que personas que practican la oración contemplativa regularmente tienen mayor densidad de materia gris en áreas asociadas con la regulación emocional y la compasión. Hay investigaciones que demuestran que la meditación basada en la fe reduce los marcadores de inflamación en el cuerpo que están asociados con el estrés crónico. Hay datos que indican que las personas con prácticas espirituales consistentes tienen sistemas inmunológicos más fuertes, mejor recuperación de enfermedades, mayor longevidad. ¿Qué significa todo esto?
para mí significa que Dios no diseñó el cerebro de cualquier manera. Lo diseñó con mecanismos específicos que responden a la conexión espiritual. Es como si hubiera instalado en nosotros un sistema de sanación que se activa cuando nos volvemos hacia Él. Es como si hubiera dejado su firma en la arquitectura misma de nuestra mente. Ahora, quiero ser muy claro sobre algo importante. Cuando digo que Dios habita en tu cerebro, no estoy diciendo que Dios esté limitado al cerebro, ni que sea simplemente un fenómeno neurológico. Dios es infinitamente más grande que cualquier órgano o estructura material. Lo que estoy diciendo es que Dios, en su sabiduría, diseñó el cerebro humano como un lugar donde puede actuar, sanar, consolar, iluminar. El cerebro es como un instrumento que puede sintonizarse con la frecuencia divina. Es una puerta de entrada, no un contenedor. Piénsalo de esta manera. Cuando escuchas música hermosa en la radio, la música no está contenida en la radio. La radio es simplemente el instrumento que te permite acceder a algo que existe independientemente de ella. De manera similar, tu cerebro es el instrumento a través del cual puedes experimentar la presencia de Dios, sin que Dios esté limitado a ese instrumento. Y cuando entiendes esto, cuando ves tu cerebro no como un enemigo de tu fe, sino como un aliado potencial, como un lugar donde Dios puede trabajar, algo cambia. Dejas de luchar contra tu mente y empiezas a colaborar con ella, dejas de ver tus problemas mentales como fracasos espirituales y empiezas a verlos como oportunidades de sanación profunda. Dejas de sentirte solo en tu lucha y empiezas a experimentar que Dios está contigo, literalmente contigo, en lo más íntimo de tu ser. Quiero contarte ahora la historia de Eduardo, porque creo que su experiencia ilustra perfectamente cómo la ciencia y la fe pueden trabajar juntas en la sanación de la mente. Eduardo tenía 55 años y había sido un hombre exitoso según los estándares del mundo. Había construido una carrera sólida en el sector financiero, ascendiendo desde empleado junior hasta director de sucursal. Tenía un buen trabajo con un salario que le permitía vivir cómodamente, una familia estable, con 2 hijos ya adultos que habían salido bien, una casa propia en un buen barrio. Desde fuera, parecía tener la vida resuelta. Pero por dentro, Eduardo vivía en un estado de ansiedad constante que nadie conocía. Ni siquiera su esposa, con quien había estado casado durante 30 años, sabía la magnitud de su lucha interna. Eduardo era un experto en ocultar su sufrimiento, en proyectar una imagen de control y competencia mientras por dentro se desmoronaba. Desde que tenía memoria, su mente era un torbellino de preocupaciones que nunca paraba. Anticipaba desastres que casi nunca llegaban, pero cuya posibilidad lo mantenía en tensión constante. ¿Y si el banco donde trabajaba cerraba? ¿Y si su esposa se enfermaba gravemente? ¿Y si sus inversiones perdían valor? ¿Y si había dicho algo mal en la última reunión y su jefe ahora pensaba mal de él? Repasaba conversaciones pasadas buscando errores, reproduciendo una y otra vez lo que había dicho, lo que debería haber dicho, lo que el otro probablemente pensaba. Este análisis obsesivo podía durar horas, robándole sueño y tranquilidad. Y lo peor era que sabía que era irracional, sabía que no servía de nada, pero no podía parar. Las noches eran especialmente difíciles. Se despertaba a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y entonces su mente empezaba a correr con todas las preocupaciones que había logrado mantener a raya durante el día. Podía quedarse 2 horas en la oscuridad, dando vueltas, incapaz de volver a dormir, agotado pero con la mente hiperactiva. Eduardo era un hombre de fe, había crecido en la Iglesia Católica, había hecho la primera comunión, la confirmación, se había casado por la Iglesia. Seguía asistiendo a misa casi cada domingo, más por costumbre y compromiso familiar que por devoción personal, aunque eso no lo admitía ni ante sí mismo. Rezaba cada noche antes de dormir, el Padre Nuestro y unos cuantos Avemarías, las mismas oraciones que había aprendido de niño. Pero su oración se había convertido en algo mecánico, una rutina que cumplía sin sentir nada. Era como si las palabras salieran de su boca pero no llegaran a ningún lado, y lo que más le dolía era esta desconexión. Sabía que debería sentir paz en la presencia de Dios. Había escuchado a otros hablar de esa paz. Había leído sobre santos y místicos que experimentaban éxtasis en la oración. Pero él no sentía nada, solo más ansiedad por no sentir lo que debería sentir. Esto lo llevaba a una culpa añadida. Quizás no tengo suficiente fe, pensaba. Quizás hay algo mal conmigo espiritualmente. Quizás Dios ayuda a otros, pero a mí no me escucha. Esta culpa se sumaba a la ansiedad, creando un círculo vicioso de sufrimiento.
Un día, Eduardo tuvo un episodio de pánico tan intenso que pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Terminó en la sala de emergencias, donde los médicos le dijeron que físicamente estaba bien. Fue el momento más humillante de su vida, pero también fue un punto de inflexión. Su médico le sugirió que, además de considerar medicación, explorara prácticas de meditación y mindfulness. Eduardo era escéptico. Le sonaba a cosas de la nueva era, ajenas a su fe católica, pero el médico le explicó que había formas de meditación profundamente enraizadas en la tradición cristiana, que los monjes y místicos habían practicado durante siglos. Esto despertó su curiosidad. Eduardo empezó a investigar y descubrió la oración contemplativa, una forma de oración silenciosa donde no se piden cosas ni se recitan fórmulas, sino que simplemente se está presente ante Dios, respirando, soltando pensamientos, descansando en la presencia divina. Al principio fue difícil. Su mente se resistía. Los pensamientos ansiosos aparecían constantemente. Pero Eduardo persistió, dedicando 15 minutos cada mañana a esta práctica. Lo que sucedió en los meses siguientes fue algo que Eduardo describe como un milagro gradual. No fue un cambio dramático de un día para otro. Fue más sutil, más profundo. Empezó a notar que los episodios de ansiedad, aunque seguían apareciendo, eran menos intensos y duraban menos. Empezó a tener momentos durante el día, pequeños espacios de paz que antes no existían. Empezó a dormir mejor, a despertar más descansado, pero lo más importante fue algo que no esperaba. Empezó a sentir la presencia de Dios de una manera que no había sentido desde su infancia. Durante una de sus sesiones de oración contemplativa, Eduardo tuvo lo que solo puede describir como una experiencia. No vio visiones ni escuchó voces. Simplemente sintió, con una certeza que no venía de la cabeza, sino de algún lugar más profundo, que estaba siendo sostenido, que no estaba solo, que había una presencia amorosa con él que siempre había estado ahí, pero que su mente ruidosa no le había permitido percibir. Años después, Eduardo sigue practicando la oración contemplativa cada día. Su ansiedad no ha desaparecido completamente, pero ya no lo domina. Y lo que más valora no es la reducción de los síntomas, sino la relación transformada con Dios. Ya no reza para pedir cosas, reza para estar presente. Ya no busca a Dios allá afuera, lo encuentra aquí dentro, en el silencio de su propia mente. La historia de Eduardo ilustra algo que la neurociencia está confirmando, que las prácticas espirituales sostenidas producen cambios reales en el cerebro. No es solo placebo ni autosugestión, es neuroplasticidad en acción. Es el cerebro reconfigurándose en respuesta a la práctica repetida, y cuando esa práctica está orientada hacia Dios, los cambios tienen una dimensión adicional que va más allá de lo que cualquier escáner puede captar. Quiero contarte otra historia, la de Isabel, porque muestra algo diferente pero igualmente importante. Cómo Dios puede habitar incluso en las partes más heridas de nuestro cerebro, en las zonas donde guardamos los traumas más profundos. Isabel tenía 62 años y arrastraba un trauma de infancia que nunca había procesado completamente. Había sido abusada sexualmente por un tío cuando era niña, entre los 8 y los 10 años. Durante décadas no había hablado de esto con nadie. Lo había enterrado tan profundamente que a veces casi lograba olvidar que había sucedido. Casi. Porque el trauma no desaparece por ignorarlo. Vive en el cuerpo, vive en las reacciones automáticas, vive en patrones de comportamiento que la persona misma no entiende. Y aunque Isabel había logrado construir una vida aparentemente normal, casarse, tener hijos, trabajar, el trauma se manifestaba de maneras que afectaban todo. Tenía problemas serios de confianza, no podía relajarse en la intimidad con su esposo aunque lo amaba. Cualquier situación donde se sentía sin control disparaba una ansiedad desproporcionada. Estallaba en ira de maneras que después la avergonzaban profundamente, especialmente con sus hijos cuando eran pequeños. Se odiaba a sí misma cuando esto pasaba, pero parecía no poder evitarlo. Tenía pesadillas recurrentes, no siempre sobre el abuso directamente, pero sí sobre situaciones de amenaza, de persecución, de ser atrapada sin escape. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba horas en volver a dormirse. Y lo más doloroso de todo, tenía una relación profundamente complicada con Dios. Por un lado, anhelaba la conexión espiritual.
Había algo en ella que buscaba lo trascendente, que quería creer en un amor más grande que el dolor que había vivido. Por otro lado, en algún lugar profundo que no quería examinar, estaba enojada con Dios, furiosamente enojada. ¿Dónde estaba Dios cuando era niña? ¿Por qué permitió que eso pasara? ¿Por qué no la protegió? Estas preguntas que rara vez verbalizaba hervían debajo de la superficie. Y cada vez que intentaba rezar, cada vez que intentaba acercarse a lo sagrado, chocaba con ese muro de rabia que no podía atravesar. Esta ambivalencia la hacía sentir aún más culpable. Una buena cristiana no debería estar enojada con Dios, pensaba. Una persona de verdadera fe aceptaría el sufrimiento sin cuestionar. Su incapacidad de hacer esto la convencía de que había algo fundamentalmente malo en ella, lo cual añadía otra capa de sufrimiento a las muchas que ya cargaba. Isabel había probado terapia a lo largo de los años con resultados mixtos. Algunos terapeutas la habían ayudado a entender mejor sus patrones, a manejar un poco mejor la ira, a hablar finalmente de lo que le había pasado, pero el núcleo del trauma seguía ahí, como una herida que nunca terminaba de sanar, que se abría con cualquier roce. Fue cuando empezó a integrar prácticas espirituales específicas en su proceso de sanación que algo empezó a cambiar de manera más profunda, de una manera que ni ella ni su terapeuta habían anticipado. Un terapeuta que trabajaba con enfoques corporales le sugirió que combinara el trabajo terapéutico con una práctica de respiración y oración. La práctica era simple: respirar lentamente mientras repetía una frase corta, como «Señor, sáname» o «En tus manos me entrego». El terapeuta le explicó que esta práctica tenía efectos en el sistema nervioso, que ayudaba a calmar la respuesta de estrés que los traumas dejan grabada en el cuerpo. Isabel empezó a practicar esto cada día, y también cada vez que sentía que el trauma se activaba, y algo notable empezó a suceder. El enojo hacia Dios, que había cargado durante décadas, empezó a transformarse. No es que encontrara una explicación racional para por qué Dios había permitido su sufrimiento. Nunca la encontró, y quizás no existe, pero algo en la práctica misma, algo en el acto de respirar y entregarse una y otra vez, fue sanando la herida espiritual. Un día, durante su práctica, Isabel tuvo una imagen que vino sin que la buscara. Se vio a sí misma como la niña que había sido, pequeña, vulnerable, asustada, y vio o sintió una presencia luminosa que envolvía a esa niña, no la presencia del abusador, sino otra presencia cálida, protectora, amorosa. Y supo, con una certeza que no necesitaba pruebas, que Dios había estado ahí, no causando el abuso ni permitiéndolo pasivamente, sino sufriendo con ella, llorando con ella, sosteniéndola de maneras que ella no había podido percibir en ese momento. Esta experiencia no borró el trauma ni resolvió todos sus problemas, pero cambió algo fundamental en la relación de Isabel con su propia historia. Dejó de ver su vida como una historia de abandono divino y empezó a verla como una historia de acompañamiento misterioso, y esa nueva perspectiva le permitió soltar cargas que había llevado durante más de 50 años. La neurociencia tiene algo que decir sobre lo que le pasó a Isabel. Cuando practicamos la respiración lenta y profunda mientras repetimos palabras significativas, activamos el nervio vago, que conecta el cerebro con el corazón y otros órganos. Esta activación envía señales de seguridad al sistema nervioso, contrarrestando la respuesta de estrés crónico que el trauma deja. Al mismo tiempo, la práctica de visualización e imaginación activa áreas del cerebro asociadas con la memoria y el procesamiento emocional, permitiendo que viejas heridas sean revisitadas desde un estado de mayor seguridad y regulación. Pero hay algo más que la neurociencia no puede captar completamente, y es el elemento espiritual. Hay algo que sucede cuando abrimos nuestra vulnerabilidad a la presencia de Dios, cuando invitamos lo divino a los lugares más heridos de nuestra psique. Hay una sanación que va más allá de los circuitos neuronales, aunque trabaja a través de ellos. Es Dios habitando en el cerebro, trabajando desde dentro, sanando no solo los síntomas, sino las raíces. Quiero ahora explicarte más específicamente cómo Dios trabaja en tu cerebro cuando practicas ciertas disciplinas espirituales, porque entender estos mecanismos puede ayudarte a ser más intencional en tu propia práctica. Cuando practicas la oración sostenida, especialmente la oración contemplativa o la repetición de frases sagradas, suceden varias cosas a nivel neurológico. Primero, la repetición rítmica de palabras
activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de descanso y reparación del cuerpo. Tu ritmo cardíaco baja, tu presión arterial disminuye, tus músculos se relajan. Segundo, la práctica sostenida fortalece las conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, dándole a tu mente racional más capacidad de regular tus respuestas emocionales. Tercero, y esto es fascinante, hay estudios que muestran que la oración contemplativa puede reducir la actividad en las áreas del cerebro asociadas con el sentido del yo separado, produciendo experiencias de conexión, unidad, trascendencia. Cuando practicas la gratitud de manera regular, cuando conscientemente buscas cosas por las que agradecer y las nombras, cambias el foco de atención de tu cerebro. El cerebro tiene un sesgo hacia lo negativo, una tendencia evolutiva a prestar más atención a las amenazas que a las bendiciones. La práctica de gratitud contrarresta este sesgo, entrenando al cerebro para notar lo bueno. Con el tiempo, esto cambia literalmente los patrones de activación cerebral, haciendo que sea más natural ver la vida desde una perspectiva de abundancia en lugar de escasez. Cuando practicas el perdón, cuando sueltas rencores que has cargado a veces durante años, liberas a tu cerebro de bucles destructivos. El resentimiento mantiene activadas las áreas cerebrales asociadas con el estrés y la amenaza. Es como si tu cerebro estuviera constantemente reviviendo la ofensa, preparándose para una batalla que ya terminó hace mucho. El perdón rompe ese bucle. No significa que lo que te hicieron estuvo bien, ni que debas reconciliarte con quien te hirió. Significa que sueltas la carga emocional, que dejas de beber el veneno esperando que el otro muera. Y a nivel cerebral, esto produce alivio, reducción de estrés, espacio para emociones más constructivas. Cuando practicas la confianza en Dios, cuando conscientemente entregas tus preocupaciones y eliges creer que hay alguien más grande cuidándote, reduces la hiperactivación de la amígdala. La ansiedad es en gran parte una respuesta a la incertidumbre, a la sensación de que debemos controlarlo todo para estar seguros. La confianza en Dios ofrece una alternativa radical. No necesito controlarlo todo porque hay alguien que tiene el control. Cuando esta confianza es genuina, no solo intelectual, sino sentida en el cuerpo, la amígdala recibe la señal de que está a salvo y la respuesta de estrés se reduce. Lo que quiero que veas es que estas no son solo prácticas psicológicas con barniz religioso. Son prácticas que parecen diseñadas específicamente para trabajar con la arquitectura del cerebro humano. Es como si el creador del cerebro hubiera dejado instrucciones de uso que las tradiciones espirituales han transmitido durante milenios, mucho antes de que tuviéramos escáneres cerebrales para verificarlas. Ahora quiero compartir contigo algunas prácticas concretas que puedes empezar a implementar hoy mismo. Estas son formas de invitar a Dios a habitar más plenamente en tu cerebro, de activar los mecanismos de sanación que Él instaló en ti. La primera práctica es la respiración con frase sagrada. Elige una frase corta que tenga significado espiritual para ti. Puede ser algo como Señor, confío en ti, o tu paz me sostiene, o simplemente Jesús o Dios mío. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y empieza a respirar lentamente. Con cada inhalación, repite mentalmente la primera parte de la frase. Con cada exhalación, repite la segunda parte. Por ejemplo, inhala mientras piensas Señor, exhala mientras piensas confío en ti. Haz esto durante 5 a 10 minutos. Si los pensamientos te distraen, no te frustres. Simplemente vuelve a la respiración y a la frase. Cada vez que vuelves, estás fortaleciendo tu capacidad de dirigir la atención, que es un músculo que se entrena. La segunda práctica es el ritual de entrega matutino. Antes de levantarte de la cama, antes de revisar el teléfono, antes de que la lista de tareas del día invada tu mente, dedica un momento a la entrega. Puedes decir en voz alta o mentalmente algo como: Dios, este día te lo entrego. Las preocupaciones que vengan te las entrego. Las situaciones que no puedo controlar te las entrego. Ayúdame a caminar hoy confiando en ti. No tiene que ser largo ni elaborado, lo importante es que seas sincero y que lo hagas consistentemente. Con el tiempo, este ritual establece un tono para el día que reduce la ansiedad y aumenta la sensación de acompañamiento divino. La tercera práctica es la visualización de luz. Cierra los ojos e imagina una luz cálida y brillante que viene de arriba. Esta luz representa la presencia de Dios, su amor, su poder sanador.
Imagina que esa luz entra por la parte superior de tu cabeza y empieza a llenar tu cerebro. Visualiza cómo ilumina cada área, cómo calma los circuitos que han estado hiperactivos, cómo sana las heridas que tus pensamientos han dejado. Imagina que la luz baja a tu corazón, llenándolo de paz. Imagina que continúa bajando, llenando todo tu cuerpo. Mientras haces esto, respira lenta y profundamente. Esta práctica usa el poder de la imaginación para activar estados de paz y conexión espiritual. La cuarta práctica es el escaneo de gratitud nocturno. Cada noche, antes de dormir, identifica 3 cosas específicas del día por las que puedes agradecer a Dios. Pueden ser pequeñas: el sol que viste por la ventana, una conversación agradable, un momento de calma, el sabor de tu comida favorita. Lo importante es que sean específicas y que las sientas genuinamente. Puedes escribirlas en un cuaderno o simplemente nombrarlas mentalmente. Termina diciendo: gracias, Señor, por estos regalos. Esta práctica redirige tu mente de las preocupaciones hacia las bendiciones y te ayuda a dormir con un estado emocional más positivo. La quinta práctica es la frase oración para momentos de ansiedad. Elige una frase corta que puedas usar como ancla cuando la ansiedad aparezca. Algo como: Dios está conmigo ahora, o no tengo que cargar esto solo, o su paz está en mí. Memorízala, llévala contigo. Cuando sientas que la ansiedad sube, detente un momento, respira profundo y repite esta frase varias veces, lentamente. No esperes que la ansiedad desaparezca mágicamente. Pero esta práctica te da algo que hacer, algo que contrarresta el torbellino mental, algo que te reconecta con la presencia de Dios en medio de la tormenta. Estas prácticas son simples, pero no dejes que su simplicidad te engañe. Son profundamente poderosas cuando se hacen con consistencia. El cerebro cambia con la repetición. Lo que practicas, lo fortaleces. Y cuando practicas la presencia de Dios, fortaleces los circuitos de paz, de esperanza, de confianza. No esperes resultados instantáneos. El cerebro no se recablea en un día. Pero con semanas y meses de práctica sostenida, los cambios empiezan a hacerse evidentes. Más calma interior, menos reactividad ante los problemas, mayor capacidad de mantener la paz en medio de las tormentas. Ahora ha llegado el momento de revelarte algo que he estado guardando para el final, algo que considero lo más impactante de todo lo que hemos explorado juntos, algo que quiero que te lleves grabado en el corazón. La verdadera prueba de que Dios habita en tu cerebro no está en un escáner cerebral, no está en ningún estudio científico, por fascinantes que sean las investigaciones que hemos mencionado. No está en las teorías de ningún neurocientífico ni en los libros de ningún teólogo. La verdadera prueba está en algo mucho más cercano, mucho más tangible, mucho más real. Está en la transformación de la vida real de personas que han dejado que Dios trabaje en su mente. Piénsalo bien. Detente un momento y considera lo que esto significa. Personas que vivían esclavizadas por el miedo, que no podían tomar decisiones sin angustiarse, que veían peligros en todas partes, descubren una valentía que no sabían que tenían. No es que el miedo desaparezca completamente, pero ya no las domina. Pueden sentirlo y actuar a pesar de él. Pueden confiar aunque no tengan todas las garantías. Personas que cargaban resentimientos durante décadas, que habían construido muros de amargura tan gruesos que ya ni los veían, encuentran la capacidad de perdonar. No un perdón forzado ni fingido, sino un soltar genuino, un liberarse de cadenas que habían arrastrado tanto tiempo que ya parecían parte de su piel. Personas cuya ansiedad parecía incurable, que habían probado medicación, terapia, técnicas de todo tipo sin encontrar alivio duradero, encuentran una paz que no depende de las circunstancias. No es que sus problemas desaparezcan, pero descubren una paz en medio de los problemas, una calma en el centro de la tormenta. Personas que habían perdido todo sentido de propósito, que se levantaban cada mañana preguntándose para qué vivir, descubren razones para existir, para dar, para amar, para servir. No razones abstractas ni filosóficas, sino razones vivas, palpables, que les dan energía y dirección. Estos cambios son reales, son verificables, no son historias inventadas para hacer un vídeo más interesante. Puedes encontrar a estas personas en tu propia comunidad, en los grupos de oración, en las iglesias, en los centros de retiro. Puedes hablar con ellas.
Puedes ver la diferencia en sus rostros, en el brillo de sus ojos, en la calma de su voz, en la calidez con que tratan a los demás. Son testimonios vivos de lo que es posible. Y lo más importante, estos cambios no son el resultado de fuerza de voluntad, ni de pensar positivamente, ni de ninguna técnica psicológica aislada. No son logros del ego ni productos del esfuerzo humano solamente. Son el resultado de una colaboración misteriosa entre la gracia de Dios y la arquitectura del cerebro humano. Son lo que sucede cuando Dios habita realmente en la mente de una persona y empieza a sanarla desde dentro, porque eso es lo que sucede cuando Dios habita en tu cerebro. No te convierte en un robot programado para la felicidad, no elimina todos los problemas ni todas las luchas, no te saca del mundo ni te hace inmune al sufrimiento. Seguirás teniendo días difíciles, seguirás enfrentando desafíos, seguirás siendo humano con todo lo que eso implica, pero algo fundamental habrá cambiado. Tendrás recursos que no sabías que tenías. Tendrás una presencia que te acompaña en las noches oscuras. Tendrás una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita adentro. Y tendrás la certeza, no solo la creencia, sino la certeza experimentada de que no estás solo en tu lucha. Y esto es lo que quiero dejarte hoy. Esto es el mensaje central que espero que te acompañe mucho después de que este vídeo termine. Tu cerebro no es tu enemigo. No es un obstáculo para tu fe ni una fuente de problemas que debas combatir. Es un aliado potencial en tu camino espiritual. Un lugar donde Dios puede habitar y trabajar, un instrumento de sanación que el Creador diseñó con sabiduría infinita. Tu cerebro fue diseñado por Dios con mecanismos específicos que responden a la fe, la oración, la confianza, la gratitud, el perdón, el amor. Estos mecanismos no son accidentes evolutivos, son parte del diseño. Son la firma del Creador en su criatura. Y cuando aprendes a trabajar con tu cerebro en lugar de contra él, cuando dejas de luchar y empiezas a colaborar, cuando invitas a Dios a habitar en los circuitos de tu mente, algo extraordinario sucede. La ciencia y la fe dejan de estar en conflicto y empiezan a colaborar en tu sanación. No tienes que elegir entre entender tu cerebro y confiar en Dios. Puedes hacer ambas cosas. Puedes aprender sobre neurociencia y profundizar tu vida espiritual. Puedes tomar medicación si la necesitas y practicar la oración contemplativa. Puedes ir a terapia y encontrarte con Dios en el proceso. Puedes leer libros de psicología y leer las escrituras. No son caminos que se excluyen. Son caminos que se complementan, porque el mismo Dios que creó tu alma creó tu cerebro y ambos fueron hechos para trabajar juntos. Quiero dejarte con dos frases que puedes repetirte cuando tu mente se desborde, cuando sientas que la ansiedad gana, cuando te preguntes dónde está Dios en medio del caos interior. Dos frases que puedes usar como anclas cuando todo parece estar girando fuera de control. La primera: mi cerebro fue diseñado por Dios y Dios puede sanarlo. Esta frase es una declaración de fe y de esperanza. Afirma que no eres un accidente cósmico, que tu mente no es un error de la evolución, que hay un diseño inteligente y amoroso detrás de quién eres. Y afirma también que el mismo Dios que te creó puede sanarte, puede reparar lo que está roto, puede renovar lo que está agotado. La segunda: no lucho solo contra mi mente, Dios habita en ella y trabaja desde dentro. Esta frase te recuerda que no estás solo en esta batalla, que la lucha por la paz mental no es algo que debas hacer con tus propias fuerzas, que hay una presencia divina habitando en tu cerebro, trabajando silenciosamente en tu sanación, incluso cuando no la sientes, incluso cuando las noches son largas y los pensamientos no paran. Repite estas frases, escríbelas en una tarjeta y ponla junto a tu cama, en el espejo del baño, en tu lugar de trabajo. Deja que penetren en tu mente consciente primero, y con el tiempo, en las capas más profundas de tu psique, y observa cómo poco a poco empiezan a cambiar tu relación con tu propia mente. Si este vídeo ha tocado algo en ti, si algo de lo que hemos explorado ha resonado en tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que está luchando con su salud mental. Hay millones de personas allá afuera que necesitan escuchar este mensaje. Personas que se sienten avergonzadas de sus problemas mentales, que creen que su ansiedad o depresión significa que tienen poca fe, que sienten que Dios las ha abandonado,
Quizás este vídeo pueda ser una puerta de esperanza para ellas. También me encantaría leer en los comentarios qué parte de tu mente quieres que Dios sane. ¿Es la ansiedad que no te deja dormir? ¿Es la depresión que te quita energía para vivir? ¿Son los pensamientos obsesivos que dan vueltas sin parar? ¿Es un trauma del pasado que sigue afectando tu presente? ¿Es el miedo al futuro que te paraliza? Nombrar la herida es el primer paso para invitar la sanación. Y quizás tu comentario, tu vulnerabilidad compartida puede ayudar a alguien que está pasando por lo mismo a sentirse menos solo, a saber que no es el único que lucha, a encontrar la valentía de buscar ayuda. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo para seguir explorando juntos esta conexión fascinante entre la ciencia, la mente y la fe. Hay mucho más por descubrir, mucho más por aprender, mucho más por experimentar en este camino de integración entre lo que sabemos y lo que creemos. Antes de despedirnos, quiero hacer algo contigo. Una práctica breve pero significativa que puede cerrar este tiempo que hemos compartido de una manera que te lleves algo más que palabras. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos por un momento, te invito a hacerlo ahora. Si estás conduciendo o haciendo algo que requiere tu atención, simplemente escucha y haz esta práctica más tarde, cuando puedas darle el espacio que merece. Respira profundamente. Una inhalación larga, llenando tus pulmones de aire. Una exhalación lenta, soltando cualquier tensión que estés cargando. Otra vez, inhala paz, exhala tensión. Inhala calma, exhala preocupación. Ahora lleva tu atención a tu cabeza. Siente el peso de tu cabeza sobre tus hombros. Siente la piel de tu frente, de tus sienes, de la parte posterior del cráneo. Y ahora imagina que puedes llevar tu conciencia hacia adentro, hacia el cerebro que llevas dentro. Este órgano extraordinario que procesa todo lo que experimentas, que almacena tus recuerdos más preciados, que genera tus pensamientos y emociones, que te permite amar, soñar, crear, conectar. Este cerebro que ha trabajado incansablemente desde antes de que nacieras, que ha procesado millones de datos, que ha mantenido tu cuerpo funcionando sin que tuvieras que pensar en ello. Agradece a tu cerebro por todo lo que hace por ti, aunque a veces te cause problemas con sus ansiedades y sus miedos. Es un órgano que trabaja para protegerte, para mantenerte vivo, para ayudarte a navegar este mundo complejo. Ahora, imagina que Dios está ahí, en tu cerebro, no como una metáfora, sino como una presencia real. Imagina su luz llenando cada circuito, cada conexión neuronal, cada sinapsis. Imagina esa luz dorada y cálida penetrando en las áreas que han estado hiperactivas, calmándolas con su paz. Imagina esa luz llegando a las áreas que guardan heridas y traumas, sanándolas con su amor. Imagina esa luz fortaleciendo las áreas que te permiten confiar, esperar, amar. Mientras imaginas esto, di en tu interior: Dios habita en mi mente. Sana lo que está herido. Calma lo que está agitado. Fortalece lo que está débil. Transforma lo que necesita ser transformado. Renuévame desde adentro hacia afuera. Quédate un momento en este espacio de presencia. No tienes que hacer nada. No tienes que pensar nada especial. Solo estar presente, respirando, recibiendo. Y cuando estés listo, suavemente empieza a mover los dedos de las manos y los pies, toma una respiración más profunda y abre los ojos. Cuando abras los ojos, lleva contigo esta certeza: no estás solo en tu lucha. Dios está más cerca de lo que crees, tan cerca como tu próximo pensamiento, tan íntimo como el latido de tu corazón. Está ahí, habitando en tu cerebro, trabajando silenciosamente en tu sanación. Y cada vez que practicas su presencia, cada vez que le abres espacio en tu mente, esa presencia se hace más fuerte, más accesible, más transformadora. El camino de sanación no es siempre fácil ni rápido. Habrá días en que parecerá que no avanzas nada, días en que la ansiedad regrese con fuerza inesperada, días en que dudes de todo lo que has aprendido. Eso es normal, eso es profundamente humano. Pero si perseveras, si sigues practicando, si sigues abriendo tu mente a la presencia de Dios, la transformación vendrá. No como un evento dramático de un día, sino como un amanecer gradual, una luz que va creciendo hasta que de pronto te das cuenta de que estás en un lugar diferente al que empezaste. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que encuentres en tu propio cerebro el lugar donde Dios habita y sana.
Que cada pensamiento de ansiedad se convierta en una oportunidad de volver a la presencia divina y que vivas cada día sabiendo que fuiste diseñado para la paz, para la esperanza, para la conexión con lo divino. Hasta pronto, cuídate mucho y recuerda siempre, grábalo en tu mente y en tu corazón, Dios habita en tu cerebro y está trabajando en tu sanación ahora mismo.